Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda David, bienvenido nuevamente a Rewinder, Rock, Sports and More. Gracias por seguirnos aquí en el canal, tanto en Facebook, YouTube. Los invitamos a que nos sigan, denle like en Facebook, suscribirse en YouTube y también ya tenemos por ahí un canal en Telegram para opiniones, críticas, temas que les gustaría que pudiéramos tocar en el ámbito rockero, también en deportes y otros temas que ya estamos presentando. Así que pues estamos poco a poco creciendo, innovando, mejorando a la medida de lo posible y gracias a todos los que nos hacen el favor de seguirnos, quienes han participado y pues bienvenido. Es un espacio de opinión, un espacio de sobre todo recordar, por eso el nombre Rewinder, recordar nuestras épocas de juventud donde conocíamos los primeros grupos de rock, las primeras portadas en los álbums, esos primeros cassettes, CDs, conciertos, esas canciones, esos grupos que nos tocaba ver en vivo y bueno, toda esa época que nos acompañó esta música y bueno, los deportes y otros temas. Así que aquí estamos con gusto, pues vamos a seguir hablando de temas dentro del rock y hoy toca pues un álbum más y es el turno de Helloween. Helloween, esta banda alemana, la banda pues más reconocida dentro del género power metal y que surgió por allá a mediados de los 80s y que bueno, tuvo un impacto sobre todo con los discos de Keeper of the Seven Keys parte 1 y 2, donde bueno, de ahí generó toda una corriente y más bandas, sobre todo del lado de Europa, empezaron a incursionar y seguir los pasos de esta banda ya icónica que por fortuna se mantiene activa y presentando nuevos elementos y que en este año precisamente están ya preparando un nuevo álbum. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este Camaleón o Chameleon de 1993, como lo dice el nombre y la portada, un álbum camaleónico, un álbum experimental, un álbum también muy menospreciado por muchos seguidores de la banda y del power metal y bueno, estigmatizado por muchos, ya que Helloween, pues como les decía, llevaba la bandera firme del power metal y pues era el sexto álbum y ya desde el anterior se veían ciertos cambios, el Pink Bubbles Go Ape, donde ya unas melodías más soft, un poco un rock más leve, también dándole la oportunidad a Michael Kiske de presentar otro tipo de armonía, una voz extraordinaria, considerada también de las mejores dentro del power metal y en rock en general. Entonces, gran parte de este álbum fue para que el mismo Michael Kiske participara como escritor en 4 canciones de este álbum y bueno, hacer cambios, hacer experimentos y que también ellos como músicos, otras vertientes dentro del rock se fueran presentando y bueno, lograron un álbum que para muchos no es bueno, para muchos es ya inclusive desechado de la discografía de Helloween y que también estuvo pues a punto de ser el final de Helloween porque aquí se suscitó el problema de Ingo Swischenberg, el baterista que pues tenía algunas enfermedades muy complicadas y que lamentablemente fallece después de dejar la banda durante la gira de este álbum y bueno, el mismo Michael Kiske pues fue despedido, empieza a tener problemas con el resto de la banda y pues esa corriente musical que él llegó a impregnar en el grupo, llegó un momento en que explotó. Al final, creo que aquí los 5 integrantes en ese momento, que eran Michael Kiske en las vocales, Roland Grapple, guitarrista, que venía supliendo a Kai Hansen ya en su segundo álbum con Helloween, Michael Weikat en la guitarra, Markus Graspov en el bajo y Ingo Swischenberg en la batería. Y bueno, quitando a Roland Grapple, que sustituyó a Kai Hansen, como les comentaba, pues esa es la quinteta o la alineación estelar de esa época de Helloween. Pero sí, vino un cambio radical en el estilo musical, en las variantes que iban a presentar en este álbum.
porque bueno, pues ya estábamos acostumbrados, o quienes en esa época escuchaban a Helloween con los de Keeper sobre todo, pues ese portento de música, la voz de Michael Quispe pues más aguda, unos gritos tremendos, rangos agudos impresionantes, pero aquí la variación fue totalmente diferente en el de Chameleon o Camaleon, como se le conoce. Y bueno, pero al final, a lo que voy, ¿por qué decidí hacer este primer opinión, más que reseña, es opinión, recuerdos de lo que viví? De hecho, fue el primer álbum en completo que escuché de Helloween. En ese entonces, eran 93, 94, cuando tuve la oportunidad de tener este CD, y me encantó, pero nunca me esperé después, después de haberlo escuchado. Bueno, vamos a ver qué más hay en el catálogo de Helloween y encontrarme estos primeros álbumes de ellos. Y se parecía otra banda realmente. Sin embargo, a mí desde el inicio que empecé a escuchar este álbum, me presentó una banda que te puede dar todos los colores como lo presentan en la portada. Aquí nos dieron texturas, elementos de jazz, de blues, de soft, inclusive pop rock, el más puro hard rock, y bueno, sin quitar sus tintes de lo que son el power metal, pero como la variación o el cambio fue tan radical, quienes ya en ese entonces seguían a Helloween al 100%, de hecho ya estaba en un nivel donde se presentaba en eventos, en festivales, donde estaba AC/DC, donde estaba Iron Maiden, Judas Priest, Dio, Ozzy, Scorpions. Ya empezaba a subir en esa categoría de grupos headliners, como se le conoce, ¿no? Cabezas de cartel, o previo a las grandes bandas que se presentaban en ese entonces, ya giras monumentales en Europa. Y otro punto interesante, Helloween no fue una banda que tuvo mucha presencia o que no fue tan bien recibido, sobre todo en Estados Unidos. En Latinoamérica sí hay una afición muy interesante. Hace unos años estuvo en México y pues fue todo un éxito, en Chile, en Argentina, donde se presentaban. Y no sé, en Estados Unidos como que la corriente del power metal europeo no terminó de cuajar. Sin embargo, este álbum, que pues sí tiene esos tintes o esos elementos de un hard rock que pudiera adentrarse más al gusto de la eh, cultura americana dentro del rock, probablemente es un álbum que sí llamó más la atención. No sé hasta qué punto, pero bueno, es algo interesante, ¿no? Helloween nunca fue una banda tan seguida. De hecho, a mí me llamó mucho la atención la última gira de Reunión. En la segunda parte hicieron 2 giras en 2 partes, y aquí en México vinieron 2 veces, inclusive en Latinoamérica, Sudamérica, y en Estados Unidos fueron alrededor de 8 a 10 fechas, incluyendo también algunas en Canadá, y eran lugares pues de clubs, eran muy pequeños, a lo que podría esperarse una banda de este calibre presentarse en gimnasios, ¿no? En lugares más grandes, ¿no? De unas audiencias arriba de los 10,000, y no, realmente no tienen esa presencia. Pero bueno, es un dato de lo que pudo haber sido también parte del cambio que ellos quisieron generar en el 93 de este álbum, que bueno, vamos a irlo revisando porque tiene elementos bien interesantes. Así que esta quinteta presentada en su sexto álbum, pues nos daba un álbum muy interesante, ¿okay? Que empieza con una canción que se llama First Time, que cuando tú lo escuchas es el tema que viene diciendo, ok, por ahí inclusive la portada a muchos generaba controversia, esto no es ya de Helloween. Y ya venían los cambios, les digo, del anterior, cuando se presentaban las portadas de Keeper of the Seven Keys, que son portentosos, son enigmáticos, son místicos, y bueno, son 2 par de álbums extraordinarios, los 2 mejores de la banda, sin duda alguna. Y cuando ves este cambio tan radical, los colorcitos, el fondo blanco, el nombre, pues muchos ya veían venir un cambio total. Sin embargo, cuando lo empiezas a escuchar, pues los elementos pues recrean
esas melodías alegres que ya venían generándose, que es parte también lo que Helloween contribuía a un power metal también muy alegre, con letras muy auténticas y que pues de vivir, de estar contentos, de estar alegres, y bueno, en ese toque dinámico de su música, ya ok, ya empezó bien el disco. First Time da como que concuerda mucho o entra muy a la idea de lo que era el álbum anterior. Pero después ya vienen los cambios, viene la siguiente canción, que es When the Sinner, que es pues es el primer sencillo que ellos decidieron para este álbum. Es una canción, perdón, ya que empezaba a explorar como una letra muy de Michael Kiske, como una composición muy solista, es decir, ya viéndose él o buscando otros horizontes. Es una canción como muy de Michael Kiske y que, bueno, lo permitieron adecuar, pero es una rolita muy interesante, ¿no? Que también entraba a hacer otras exploraciones musicales a los demás compañeros dentro de la banda. Así que aquí como que finalmente Michael Kiske se pudo adentrar y ir tomando decisiones que a la postre pues ya no les gustaban, ¿no? Tal vez los demás compañeros dijeron, ok, vamos a darnos una oportunidad, como otras bandas tienen sus álbums extraños, diferentes, donde exploran otros tipos de corrientes que van muy fuera de lo regular o del género que están presentando, ¿no? Esto lo han hecho muchísimas bandas. Así que bueno, aquí estaba la segunda canción y viene después una rolita balada de medio tiempo, guitarras acústicas, unos ritmos muy atractivos, estribillos melancólicos inclusive, y un corte pues con más sentimiento. Y bueno, aquí también hay que decirlo, Michael Kiske aquí se pone y representa ese portento de voz que tiene, dejando ese espacio tan fuerte de un grito, de un agudo, que pues llamaba tanto la atención en esas rolas de los primeros 3 álbumes sobre todo, y ahora pues le daba más esa melodía, dándole a conocer al público el tipo de vocalista que es Michael Kiske, y que bueno, a muchos nos gusta, así que se le agradece esa situación. Y luego viene una canción tanto extraña que pues también tuvo que ver mucho Roland Grapple, que pues ya con un más fusión de jazz, pues le pone esa labor. Es una rolita tal vez la que menos pudiera encajar en este álbum, sin embargo era parte de lo que ellos buscaban, ¿no? Diferentes estilos y buena rola que podría quedar desapercibida, pero bueno, queda que un buen punto ahí para darle el espacio a lo que ellos querían lograr en las próximas canciones, porque después viene Giants, que para muchos es lo mejor que hubo en este álbum. Es un riff extraordinario, es heavy, es una canción que viene creciendo, que va tomando sus tiempos, y bueno, es un final extraordinario de todos ellos. Kiske bestial en esta rola. Y bueno, es un cantante que va presentando eh, todos esos estilos que puede manejar en su voz, porque después de salir de Helloween, hay que decir, incursionó como solista y también en varios proyectos, bandas, donde solía hacer cambios muy interesantes, tanto de un soft rock, algo más de balada, que se veía que a él no solo le gustaba el rock más potente o más metalero, sino también incursionar a este tipo de rock más meloso, melódico, donde él también podía expresarse de otra manera con su voz. Y bueno, después viene Windmill, también una segunda balada dentro del álbum, otra rola que queda fuera de lo que se presentaba con Helloween. Es disfrutable, los estribillos, los coros, algo, pero sí, totalmente fuera de lo común de lo que había presentado Helloween en su discografía hasta ese momento. Y luego viene Revolution Now, ya entramos otra vez a un, ¿cómo podríamos decir? A un tema más incendiario, ya con más elementos para envolver, por ejemplo, en un concierto a la gente, a tocar y a cantar y hacer
esa dinámica grupo, afición en los conciertos, pero bueno, al final no recuerdo que lo hayan tocado alguna vez, al menos en las giras posteriores de este álbum, porque muchos quedaron en el olvido. De hecho, este álbum, curiosamente, no se volvió a tocar canciones de ellos, salvo cuando Andy Deris llega por ahí, la de Giants, en el primera gira con él. Y lo más curioso todavía aún, Michael Kiske, no recuerdo tampoco, tal vez sin duda alguna presentación acústica, por ahí ha de haber cantado algunas de estas canciones que se prestan mucho para este tipo de presentaciones acústicas. Habría que checarlo, pero inclusive con Unisonic, que fue el grupo anterior a su regreso a Helloween, y los festivales en que estuvieron no lo hicieron, y que quedaba muy bien porque Unisonic como que sí tenía mucho el elemento como para un álbum de este estilo, hacerlo partícipe en las canciones, ¿no? de ese grupo Unisonic. Y bueno, en The Night, pues aquí Michael Kiske haciendo presencia de su composición, tomando riendas y haciendo ver qué quería él explorar. Una rola, en lo personal, de las que más me gustan de este álbum, algo totalmente atípico, y pues que queda ahí como una rola muy hard, medios tiempos, pero que da, sin duda alguna, aquí el sonido se incorpora a el estilo de voz dentro de este tipo de melodía de Michael Kiske. Y bueno, también muy, muy por fuera de lo que era Helloween en sus álbumes iniciales. Y bueno, Music, otra canción, tal vez un tema de lo más técnico que hay en el álbum. Esta ya es compuesta por Roland Grappo, guitarras extraordinarias. Parecía que cuando Hansen sale con ese duelo de guitarra que tenía con Weikat, pues no, Grappo también lo hizo extraordinario. Y Grappo también es muy de explorar otros elementos, por eso también fue mucho que se haya dado este disco en esa época, de la mano de Grappo como guitarrista ya en este segundo álbum. Así que un toque energético, también con toques progresivos, que le daban esos elementos a un álbum muy, muy, muy amplio en todos los sentidos de la música. Y luego ya viene Step Out of Hell, que yo creo que por el título era como que darle otra vez. No nos olvidamos del power metal, y aquí está esta canción que bien podría cantarse hoy en día o tocarse en los conciertos, pero también ha sido olvidada. Y creo que es una canción donde la voz de Kiske pues se hace dar a notar. Es un coro también muy fácil de entonar, o de aprender, más bien dicho, para que se haga en un concierto y que la gente se prenda. Yo creo que si llegaran a tocar esta rola, fácilmente sería reconocida por todos los fans de Helloween. Y bueno, ya llegamos a la última parte del disco y viene otro tema a medio tiempo, entre balada, es una canción larga, es un tema donde Michael Kiske vuelve a la carga y que le da todo el derroche, todo el sentimiento, todo ese... Yo creo que todo lo que él buscaba en Helloween era decir, tengo varios colores, yo no me quiero quedar con uno solo dentro del power metal, yo quiero dar a conocer todos mis elementos como vocalista. Lo que pasa es que aquí, pues, es donde entra la confusión, o donde entra ese choque tanto en los integrantes y como en la fanaticada de Helloween, porque ya entraban a dar un álbum que, repito, en lo personal es muy, muy bueno. A mí me encanta este álbum, pero sin duda alguna queda muy por fuera de lo que se le cataloga a los padres del power metal, como es Helloween. Entonces, entre ellos mismos, yo creo que algunos de los integrantes han dicho, bueno, este álbum ahí queda, en su momento ya nos olvidamos de él, pero sin duda alguna, pues uno de los que más apreció o más disfrutó de este álbum, sin duda, fue Michael Kiske, y probablemente Grappo no se quedó tan descontento. Y bueno, por último, Longing, también una canción lenta, una canción que mantiene en expectación, y bueno, también la oportunidad de hacer pasajes instrumentales
Y hay que decirlo, aquí todos se dieron la oportunidad de incursionar y demostrar el tipo de música y músicos que son y no quedarse encasillados solo en el power metal. Pero repito, es un grupo de este género y es lo que causó conflicto a muchas personas, a muchos aficionados de Halloween. Y bueno, después también hubo ediciones donde hubo segundas rolas en un lado B, canciones como I Don't Care, You Don't Care, Introduction, Cut in the Middle, y son rolitas pues más jarroqueras, más entre heavy. Bueno, fue todo un derroche de experimentación de esta banda y es un álbum totalmente distinto y se puede decir también un álbum pues de culto para muchos porque aquí también llegó a generar el interés de muchos que no conocían a Halloween pero que seguían otro tipo de bandas dentro del soft rock, dentro del el rock, por ejemplo, pop rock británico, pues es un álbum que bien puede adentrarse a los gustos de muchos estilos, no solo del rock. Y pues aquí estaba la banda, era un muy buen momento musicalmente hablando, en plena madurez, pero lamentablemente a partir de aquí surgieron los conflictos, se le dio las gracias a Michael Kiske, fallece Ingo Swiechenberg, lamentable, un baterista extraordinario, siempre alegre, siempre con una sonrisa, al momento se le sigue recordando, parte fundamental de este inicio de Halloween, donde él estuvo pues desde el arranque de esta banda, y bueno, de ahí empezaron a surgir ya cambios, llega Andy Deris, y se abre otra vez los elementos power, heavy, y con discos también muy buenos ya en la época de Andy Deris, o ya están los dos vocalistas, algo que ya tocaremos en su momento, pero bueno, era importante señalar este álbum porque es un punto de pausa, un punto de cambio de integrantes, de volver a retocar o reconquistar inclusive, porque sí muchos aficionados, seguidores del Halloween potente del Power estaban muy enojados por este cambio tan radical. Y bueno, lograron volver a conectar, presentar un nuevo vocalista. Michael Kiske siguió su etapa ya de solista, que lo hizo bien. No fue lo más exitoso comercialmente hablando, se le perdió mucho la pista, pero uno empieza ahí a buscarle y se encuentran joyas realmente extraordinarias de lo que hace Michael Kiske. Ya más adelante Roland Grappo también deja Halloween, se va con Master Plan y hace otros proyectos, y es muy común entre las bandas de power metal en Europa pues hacer proyectos, hacer nuevos grupos. Lo mismo pasó con Kay Hansen y se va a formar Gamma Ray, otra de las grandes bandas de este género, pero bueno, ahí queda Halloween con Chameleon, que pues si no lo han escuchado, yo les apuesto a ustedes si les gusta el heavy, hard rock, soft rock, inclusive pop rock, este álbum no demerita, les va a gustar. Y después si le dan la vuelta o el rewind, como yo lo hice en su momento cuando conocí a Halloween, me sorprendí. Me dio mucho gusto encontrar a Halloween por este álbum, sin embargo, más me impactó saber de dónde provenía esta banda y los elementos musicales que estaban presentando. Y bueno, de ahí me hice un aficionado fuerte a este Halloween. Ya después seguí muy de cerca en la segunda etapa con Andy Deris y pues gustoso fue ver regresar a Michael Kiske y a Kay Hansen en este regreso que se dio en el 2018, dejando todavía a Andy Deris. Y bueno, ya hablaremos también de esta parte que es fundamental de Halloween, así como los primeros álbums. Pero bueno, aquí queda Chameleon, escúchenlo, vale la pena. Es algo de esos álbums que tal vez no se logran entender por qué lo hicieron, pero en lo personal lo agradezco que lo hayan hecho. Deja una pauta interesante musicalmente hablando dentro de la discografía de Halloween. Así que pues eso es todo por el momento. Gracias por seguirnos aquí en Rewinder. Y pues invitados, dejen sus comentarios, preguntas, críticas, algún grupo, algún álbum que gustaran que pudiéramos platicar, y si alguien se quiere incorporar
a estas charlas, pues con todo gusto estamos para hacerlo. Aquí dejo el contacto en los enlaces en nuestras redes sociales y pues bienvenidos. Así que escuchen Chameleon de Halloween y pues compartan sus opiniones. Saludos, éxito y nos vemos a la próxima.